Legión del Turia. Buenas chicos, bienvenidos un día más al canal de la Legión del Turia. El vídeo de hoy es completamente diferente a lo que ya os hemos enseñado con anterioridad. Fijaros que en este vídeo lo único que vamos a hacer es definir todas las reglas especiales del juego y por supuesto aprovecharemos y pondremos algún ejemplo, ¿vale? Para que lo podáis entender mejor que a lo mejor leyéndolo directamente del propio libro. Bueno, las reglas especiales son un extra del juego, ¿vale? Yo siempre recomiendo que cuando estemos aprendiendo a jugar o estéis enseñando a jugar a algún compañero o algún amigo, empecéis por lo básico, que es lo que viene resumido en los vídeos anteriores. Las reglas especiales son un extra, ¿vale? Que al fin y al cabo le añaden complejidad al juego, le añaden un poco más de vida. Las reglas especiales pues, se pueden agrupar de tres maneras, es decir, tenemos tres tipos de reglas especiales. Las universales, que son las reglas que aparecen en todos los ejércitos y son las que vamos a explicar en el vídeo de hoy, ¿vale? Las reglas especiales universales, es decir, son aquellas a las que tienen acceso todas las unidades del juego, independientemente del ejército en el que se encuentren. Luego encontramos las reglas especiales de ejército, ¿vale? Estas reglas especiales van a ser propias de un ejército, de manera que a lo mejor todas las miniaturas de ese ejército las van a tener o solamente un grupo específico de unidades de ese ejército las va a poder disfrutar, ¿vale? Este tipo de reglas siempre las tenéis resumidas en cada uno de los libros de ejército, ya sean los propios tomos, el mando del bien y el mando del mal, o también en los propios diarios arcanos. Y por último encontramos las reglas especiales únicas. Hay reglas especiales que son únicas a un tipo de unidad, un tipo de miniatura, ¿vale? Entonces, ese tipo de reglas van a estar descritas y explicadas en el perfil de esa unidad en concreto. Antes de empezar a hablar de todas las reglas especiales, sí que quiero hacer una anotación importante. Durante el juego vais a ver que hay diferentes reglas que van a entrar en conflicto, ¿vale? Es decir, una va a decir esto sí se puede y otra va a decir esto no se puede. Pues bueno, para ello el reglamento especifica una prioridad, ¿vale? Las reglas especiales que son únicas, que son las que hemos comentado que son propias de una unidad concreta, tienen mayor peso que las reglas especiales que son universales o las reglas especiales que son de un ejército, ¿vale? Por lo tanto, siempre que haya conflicto, las reglas especiales únicas van a mandar. Si una única te dice que sí, pero las reglas especiales genéricas o las del ejército decían que no, en ese caso concreto va a ser que sí, porque son las que tienen prioridad. Hay algunas reglas que son acumulativas. Este tipo de reglas siempre están representadas con, al final del título, se abren unos paréntesis y dentro de los paréntesis tenemos un valor numérico, ¿vale? Que puede ser un número normal, un número entero, 1, 2, 3, por ejemplo, o a veces puede ser una tirada de dado, puede ser un de 3, un de 6. Estos efectos se consideran que son acumulativos, ¿vale? Salvo que el reglamento te especifique que no lo son. De manera que si tú tienes una regla especial que por el propio hecho de ser la unidad te da, yo qué sé, 2, y luego hay otra regla que te dé aparte 1, porque tienes un arma que te la mejoras y tiene 1, no estarías tirando la mejor de ellas, a 2, por ejemplo, sino que se suman. Tendrías por una parte 2 y por otra 1, la suma sería 3. Entonces, al final del todo, cuando tú te vayas a beneficiar de esa regla, lo harás contando que es sumatorio. Entonces tendrás una mejora en ese caso de 3. Con estas dos cosas ya comentadas y claras, vamos a empezar ya a hablar de todas las reglas especiales universales. Antes de empezar, sí que me gustaría decir que en la propia descripción del vídeo, abajo tenéis todas las reglas especiales que vamos a comentar enumeradas. Nosotros vamos a seguir el orden del reglamento, que es un orden alfabético, empezando por la A, y va a seguir el orden alfabético del manual, por lo tanto, en inglés. Mi recomendación es, si necesitáis ir a una regla directamente, la buscáis en el propio cajetín de comentarios de la descripción del vídeo, perdón, y allí podéis hacer clic al minuto exacto en el cual estamos hablando de esta regla. Lo digo porque si luego durante cualquier partida tenéis una duda, lo único que tenéis que hacer es acudir a ese número que está en azul, lo clicáis y directamente os lleva al momento en el cual tanto Juan como yo estamos explicando esa regla.
Emboscadores. Hay ciertas unidades que tienen esta regla y en vez de desplegarse de manera habitual cuando empieza la partida, lo que haremos con ellas es dejarlas en la reserva. A partir del inicio del segundo turno, tiraremos un dado de 6 caras por cada una de estas unidades. Con un resultado de 1 a 3, la unidad se retrasa y no saldrá. Pero con un resultado de 4 más, es decir, 4, 5, 6, la unidad llegará a la partida como si se tratase de una unidad de refuerzo. ¿En qué fase? Pues bueno, en la fase de movimientos obligatorios. Lo hará entrando por cualquiera de los bordes del campo de batalla, elegidos por supuesto por el jugador que lo controla, pero tened presente que no se puede colocar a menos de 8 pulgadas de cualquier unidad enemiga. Si durante la partida tenemos mala suerte y las unidades no llegan nunca haciendo las tiradas que hemos comentado, a partir del inicio de la ronda 5 lo harán automáticamente. Perforar armaduras, romper armaduras, traducirlo como queráis. Fijaros que es la primera regla, de hecho, que tiene algo entre paréntesis, la X que veis ahí. Bueno, pues esta característica hace referencia a ciertas armas. Cuando estemos usando estas armas y obtengamos un resultado natural para herir de 6, el valor de penetración de armadura de esa propia arma se verá aumentado por el número que tengamos en la X. Fijaros que aquí el ejemplo que pone, si no me equivoco, es que si tú no tienes ninguna penetración por armadura, pues aumentarás tu penetración de armadura en lo que ponga en la X. Pero imaginemos que yo tengo un arma que tiene rompe armaduras 2. Y de base ese arma ya tiene una penetración de armadura 1. Bueno, pues si yo tiro para herir y hago tiradas de 4, de 5, de lo que sea necesario para conseguir herir, pero que no son 6 naturales, por supuesto, aplicaré solamente la penetración de armadura propia del arma. Pero si obtengo en la tirada un 6 natural, esa penetración de armadura básica del arma se sumará con del resultado que tengamos en X del rompearmaduras. De manera que los 6 son, digamos, heridas certeras, van directamente al sitio donde la herida es más fácil de hacer. Y fijaros que esto, la trascendencia que tiene luego es que a la hora de salvar, pues te va a quitar la salvación por armadura con mayor facilidad. Pellejo duro, bien sencillo. Aquí fijaros que lo que hace el valor en la X es mejorar el valor de la salvación por armadura de la miniatura. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo una salvación de base a 5 más y luego tengo pellejo duro 2, pues esa salvación a 5 más se mejora en 2 puntos, por lo tanto salvaremos a 3 o más. Bajo te especifican que si la miniatura en cuestión no tiene armadura, se considerará que el valor de la armadura es una salvación a 7 más de entrada. Entonces, si tú no portas armadura y ya salvas a 7 más, pero luego tienes pellejo duro 2, mejorarás al 6 a 5. Por lo tanto, de no tener nada, empezarás a tener una salvación por armadura de 5 más. Arma de aliento. Hay ciertas miniaturas, pocas en el juego, que tienen la posibilidad de, durante la fase de disparo, una vez por ronda, poder utilizar la plantilla de aliento. Esto ya lo explicamos en su día, creo que en el primer vídeo lo expliqué yo. En este caso, colocarías la plantilla de aliento desde el extremo más fino en contacto con cualquier parte del arco frontal de la miniatura que lo está lanzando, y toda miniatura cuya base esté solapada con la plantilla tendrá riesgo de sufrir daño. Recordad que comentamos que si toda la miniatura está debajo, sufrirá un impacto automático, lo que establezca el arma de aliento, y si por otra parte la peana está parcialmente cubierta por esta plantilla, lo que tendrá que hacer es una tirada. A 4 más, la miniatura sufrirá el daño del arma de aliento. Tened presente que las armas de aliento no pueden ser usadas cuando estemos haciendo una reacción en la carga de aguantar y disparar. Y por supuesto tampoco podrán utilizarse si la miniatura ya está trabada en combate. Correcarros. Las unidades aliadas de tipo carro podrán trazar líneas de visión a través de las miniaturas con esta regla especial. Además, también podrán mover a través de estas unidades siempre y cuando estén en formación de hostigadores. No os preocupéis porque en el vídeo siguiente comentaremos y daremos más pistas sobre la formación de hostigador. Además, siempre y cuando las unidades que tengan la regla correcarros estén en unidad
en formación, mejor dicho, perdón, de hostigadores, tratarán los carros como miembros de su propia unidad, con un propósito para el tema de la coherencia. Este tipo de unidades, las miniaturas pueden, de hecho, deben de estar a alcance 1 pulgada entre ellas. Por lo tanto, los carros también contarán para esta regla. Formación cerrada. Esto no es nada nuevo, ya lo hemos comentado en otros vídeos con anterioridad. La formación cerrada es la formación más frecuente del juego, que siempre que te especifique en las reglas que tiene esta formación, la unidad seguirá este tipo de formación. Son formaciones en filas, en contacto, las peanas, siempre con el mismo frente, en la misma dirección. Y luego recordad que teníamos aquello de formación de combate, que nos permitía beneficiarnos del bonus por filas, y también podíamos formar la columna de marcha, ¿vale? Que siempre y cuando fuese la unidad más profunda que ancha, podríamos perder este beneficio de los bonus, pero a la hora de marchar podíamos mover el triple. Contracarga. Lo primero que nos dice la contracarga es que solamente lo pueden utilizar unidades cuyas miniaturas en su totalidad tengan esta regla. Por lo tanto, si yo tengo una unidad de caballería que tiene contracarga, pero le meto un personaje que no la tiene, no voy a poder realizar nunca una contracarga. ¿Cómo se lleva a cabo esta maniobra? Pues bueno, lo que tenemos que hacer, primero todo para ver si se puede llevar a cabo o no, es medir la distancia entre ambas unidades. Es decir, nos están cargando y tomo la medida desde la unidad que me carga a mi unidad que tiene la regla contracarga. Si esta distancia es menor que el movimiento básico de la unidad que me carga, es decir, de aquella unidad que me está cargando, no podré llevar a cabo una contracarga. Por lo tanto, tendré que elegir entre mantener la posición, aguantar o, por otra parte, huir. Si esta distancia que nos separa entre unidades es mayor que el atributo de movimiento de la unidad que me carga, lo que haré es pivotar con mi unidad sobre mi centro, encarando hacia el centro de la unidad que me está cargando y moveré un de 3 más 1 pulgadas. ¿Qué beneficio tiene esto? Pues bueno, se considerará, fijaros, una unidad enemiga me está cargando y yo al realizar una contracarga, mi unidad se considerará que también ha cargado. Ya sabéis que esto tiene una serie de bonificaciones que hemos comentado en vídeos previos. Por supuesto, una unidad que esté huyendo o una unidad que ya esté trabada en combate no va a poder realizar una contracarga. Y por último, comentar que solamente podemos declarar una contracarga como reacción a una carga una vez por turno. Aparatoso. Aquí poco tenemos que comentar. Las armas que tengan esta característica no van a poder utilizarse como reacción a la carga de aguantar y disparar. Destacamento. En este caso no vamos a comentar nada sobre el destacamento. Es un tipo de formación específica a la cual tienen acceso algunos ejércitos. Para ello ya hablaremos mejor y con más detenimiento en el siguiente vídeo. De todas maneras, si queréis adelantarlo, lo tenéis como bien pone aquí en la página 282. Lo único que quiero comentar es que, bueno, pues estas unidades van a poder guardar una relación con una unidad que se llama regimental. Los destacamentos y las unidades regimentales tienen acceso a una serie de beneficios siempre y cuando se cumplan unos requisitos. Pero ya os digo, no digo nada más porque más adelante explicaremos esto incluso con algún ejemplo. Arrastrado. Hay ciertas máquinas, máquinas de guerra que son muy grandes que pueden ser movidas por infantería. Fijaros que el requisito para que esto se dé es que estas unidades sean aliadas, sean de tipo infantería, no estén huyendo y que sean por lo menos 10 o más miniaturas de este tipo. De esta manera, siempre que estén a 1 pulgada de la máquina, esta máquina podrá reemplazar su atributo de movimiento por el atributo de movimiento de dicha unidad. Disciplinados. Salvo que la unidad esté huyendo, una unidad que sea disciplinada puede realizar una maniobra gratuita de reorganización en filas. Esto lo tendrá que hacer inmediatamente, lo podrá hacer mejor dicho, inmediatamente antes de mover. En el momento en el que la maniobra se complete, la unidad moverá de manera habitual. Fijaos que aquí pone antes de mover, ¿vale? Lo digo porque antes de mover pueden ser muchas cosas. Además de esto, por si no fuese poco, la unidad podrá marchar aunque se encuentre a menos de 8 pulgadas de una unidad enemiga sin realizar un chequeo de liderazgo. Ya sabéis que siempre que vayamos a hacer una marcha
y estemos a menos de a 8 o a menos pulgadas de una unidad enemiga, deberemos de hacer un chequeo de liderazgo para ver si podemos hacer esta maniobra. En este caso, las miniaturas que son disciplinadas, pues automáticamente marcharán independientemente de la distancia que se encuentren con respecto a unidades enemigas. Etéreo. Las miniaturas, con esta regla especial, cuando muevan, van a tratar todo tipo de terreno como si se tratase de campo abierto. Por supuesto, esto no quita que tenga que acabar su movimiento en zonas que sean limpias, es decir, no pueden acabar su movimiento encima de terreno que sea impasible, por ejemplo. Además, estas miniaturas solamente van a poder ser heridas por ataques que sean mágicos. Y, por supuesto, las miniaturas que sean etéreas no van a poder introducirse dentro de unidades que no lo sean. Y al revés, los personajes que no sean etéreos no van a poder ir dentro de unidades que sí que sean etéreas. Evasiva. Cuando una unidad con esta regla especial sea declarada como objetivo durante la fase de disparo del enemigo, podrá decidir retirarse de manera ordenada. Es decir, huirá directamente en dirección opuesta a la unidad que esté disparando y después de completar su movimiento, la unidad se girará hacia, es decir, de cara a la unidad que esté disparando. Esta habilidad, como podéis ver, es muy útil porque en ciertas ocasiones, pues a lo mejor te está saliendo de rango de disparo o estás entrando en larga distancia, por lo tanto ya el enemigo pues puede ser que tenga un penalizador a la hora de disparar. Ataques extra, otra de las habilidades que tienen entre paréntesis una X. Pues bueno, esto lo que hace es añadir lo que esté descrito dentro del paréntesis como modificador del ataque. Fijaros que ya tiene un símbolo positivo. Si el modificador es un número, por ejemplo un 2, pues sumarías 2 ataques a tu atributo de ataques básico. Pero si por otra parte hay una tirada de dado, por ejemplo, sumas más un de 3 ataques o un de 6 ataques, este modificador, es decir, esta tirada de dado, se hará en el momento en el que la miniatura sea elegida para combatir, durante cualquier subfase que sea la de elección y fase de combate. Caballería rápida. Esta regla únicamente se aplica si todas las miniaturas de la unidad tienen esta regla especial y además estén en una formación abierta. Por ahora no hemos explicado qué es esto de la formación abierta. En el vídeo siguiente lo explicaremos con mayor detalle. Una de las cosas que te permite hacer la formación abierta es llevar a cabo un quick turn, que pone aquí, ¿no? Es decir, una especie de giro rápido. El giro rápido de normal te lo limita y solamente lo puedes hacer siempre y cuando no marches. Entonces, las miniaturas que tengan este tipo de habilidad de caballería rápida van a poder hacer este giro rápido incluso cuando han marchado. Miedo. Tal y como podéis pensar, pues bueno, la unidad que tenga esta regla especial va a causar miedo. ¿Qué significa esto de causar miedo? Pues bueno, como podéis ver, son dos situaciones diferentes. Si una unidad va a cargar a una unidad que cause miedo y esta unidad que causa miedo tenga una potencia de unidad mayor que la unidad que está intentando cargar, esta unidad que carga deberá realizar un chequeo de liderazgo. Si el chequeo es fallado, la unidad no podrá cargar. Por lo tanto, no moverá y considerará que ha llevado a cabo una carga fallida. Si por otra parte el chequeo se supera con éxito, la unidad podrá cargar de manera habitual como hemos comentado en otros vídeos. Además de esto, si una unidad está trabada con un enemigo que causa miedo y además tiene una potencia de unidad mayor, cuando estén combatiendo, en la subfase de elegir qué miniatura va a combatir, esta unidad deberá llevar a cabo un chequeo de liderazgo. Si este chequeo es fallado, las miniaturas que vayan a pegarle a la miniatura que cause miedo tendrán un modificador de -1 a sus tiradas para impactar. Fijaros que el miedo, pues parece que no, pero es una cosa bastante importante, porque te puede romper las cargas y además en el combate te puede dar un -1 para impactar. Tener presente que el miedo no se aplica siempre, se aplica cuando por supuesto la miniatura causa miedo, pero cuando además la miniatura tiene un potencial de unidad mayor. Por último, nos especifican que una unidad solamente debe o necesita realizar un chequeo de miedo por turno. Las miniaturas que causan miedo son inmunes a otras miniaturas que causan miedo y una miniatura que no cause miedo no será inmune al miedo cuando se una a una unidad que sí que lo sea.
huida fingida o huida simulada, decirlo como queráis. Bueno, esto al fin y al cabo es una reacción a la carga diferente. La unidad que tenga esta regla especial, cuando sea objetivo de una carga, puede decidir huir o disparar y huir como reacción de la carga y tras llevar a cabo el movimiento, la unidad se reagrupa automáticamente. Combatir con una fila adicional. Pues bueno, la miniatura que tenga esta regla especial va a poder llevar a cabo ataques de apoyo, tal y como hemos comentado en la fase de combate. Por lo tanto, la unidad con esta regla va a poder aportar más ataques al combate. Disparar y huir. Fijaros que esto también es otro tipo de reacción a la carga, ¿vale? Ya sabéis que las básicas son aguantar, aguantar y disparar y huir. Pues esta es un poco la mezcla de aguantar y disparar y huir, ¿vale? Porque aquí al fin y al cabo lo que vamos a hacer es, primero disparamos y luego huimos, ¿vale? Y hemos dicho que esto, en el caso de que la unidad tenga, como hemos comentado previamente, la huida simulada, va a poder llevarlo a cabo en conjunto. Bueno, ¿cómo se hace esto? Por supuesto, lo primero de todo es que la unidad tiene que estar armada con armas de proyectiles y debe de ser capaz de trazar una línea recta contra la unidad que le está cargando. En resumen, lo que vamos a hacer es una especie de aguantar y disparar y después de disparar lo que vamos a hacer es nos damos la vuelta y huimos. Pero en este caso la tirada de huida va a ser también de 2 dados de 6 caras, pero vamos a descartar el resultado más bajo. Por último, comentar que si la distancia que hay entre ambas unidades, es decir, la unidad que carga y la unidad que está siendo cargada, es inferior al atributo de movimiento de la unidad que carga, esta unidad no va a poder llevar a cabo esta reacción de carga de disparar y huir. Por lo tanto, tendrá que o aguantar o huir. Primera carga. Si una unidad con esta regla especial lleva a cabo su primera carga de la partida con éxito, la unidad objetivo, es decir, la unidad a la que está cargando, queda desorganizada, disrupted. ¿Os acordáis que disrupted significa que la unidad que está siendo cargada no va a poder beneficiarse del bonus por fila en ese combate? Ataques flamígeros. Esta regla especial hace referencia a algún arma, ¿no? Es decir, las armas que tengan esta regla especial, cuando realicen ataques, van a considerarse como ataques flamígeros. Además de causar ataques de tipo flamígero, la unidad causa miedo sobre miniaturas que sean de tipo tropa, bestias de guerra o enjambres. Inflamable. Una miniatura con esta regla especial no puede utilizar la regla especial regeneración, que más adelante comentaremos, contra heridas que sean de tipo ataque flamígeros. Es lo que hemos comentado previamente. Las armas que tengan ataques flamígeros, si se usan contra unidades que sean inflamables, estas miniaturas no se van a poder beneficiar de una salvación por regeneración. Volar. Las miniaturas con esta regla pueden decidir mover de manera normal, es decir, pues a ras del suelo, o pueden decidir volar. Fijaros que entre paréntesis te especifica la cantidad de pulgadas que puedes volar con la miniatura. Por ejemplo, si pone volar 8, vas a poder mover volando 8 pulgadas. Si pone 9, 9. Si pone 10, 10. Tened presente que las miniaturas que vuelan no están permanentemente en el aire, sino que inician su movimiento en contacto con el suelo y después de volar finalizan el movimiento otra vez en el propio suelo. ¿Qué es este movimiento de volar? Pues bueno, os lo explico de manera sencilla. El movimiento de volar para las reglas es lo mismo que un movimiento normal, pero tiene dos excepciones. La primera de ellas es que durante el movimiento va a poder pasar sobre unidades enemigas y unidades aliadas o también elementos de escenografía sin ningún penalizador. Además de esto, va a poder marchar incluso sin hacer un chequeo de liderazgo cuando se encuentre a 8 o menos pulgadas de una unidad enemiga. Podrá terminar su movimiento sobre elementos de escenografía, sin sufrir ninguno de los efectos, por ejemplo, terreno difícil o terreno peligroso. Pero tened presente que no van a poder acabar su movimiento encima de elementos de escenografía que sean impasables o encima de otra unidad. Siempre que quede cerca de una unidad enemiga, recordad que tenemos que respetar esa pulgada de distancia. Por último, comentar que un personaje con la regla especial volar no va a poder meterse dentro de una unidad que no tenga la regla de volar. Y al revés, una unidad que tenga la regla
especial volar no va a poder admitir un personaje que no tenga esta regla. Furia asesina. Esta regla tiene bastante contenido. Lo primero que tenemos que dejar claro es que la miniatura con esta regla va a tener +1 a su atributo de ataques. Por supuesto, este atributo, este +1, solamente se aplica a la propia miniatura, no se va a aplicar a su montura, a la bestia o al jinete en el caso de que fuese el monstruo o la montura quien la tuviese, ¿vale? La furia asesina es propia de la miniatura que tenga esa regla detallada en el perfil, no del acompañante, para que nos entendamos. Además de esto, si la mayor parte de las miniaturas de la unidad tiene furia asesina, automáticamente superará los chequeos de miedo, pánico o terror. En cuanto a las cargas, si puede llevar a cabo una carga, tiene que declararla, ¿vale? Es decir, no puede rehusar declarar una carga en el caso de que pueda llevarla a cabo. Y por otra parte, tampoco va a poder elegir como reacción a la carga, huir, y tampoco va a poder realizar chequeos de contención. Le puede. Es decir, si tiene que combatir, tiene que cargar, puede desangrar al rival, lo va a hacer, no se puede mantener. Lo último que vamos a comentar es cómo se pierde la furia asesina. Pues bueno, a diferencia de otras reglas especiales, la furia asesina se puede perder durante la partida. En el momento en el que una miniatura pierda una ronda de combate, inmediatamente pierde la furia asesina. Se le acabó. Si sale escarmentado, esa miniatura ya no tiene furia asesina. Por lo tanto, ni ese +1 a los ataques, ni esas restricciones para el tema de las cargas, la reacción a la carga como huir, y tampoco los chequeos de miedo, pánico o terror. Carga devastadora. Una unidad que tenga esta regla especial, cuando lleve a cabo una carga en la cual mueva 3 pulgadas o más, va a ganar un ataque extra a su atributo de ataques básico. Por lo tanto, cuanta más distancia mueva con la carga, más ataques luego va a pegar, que en este caso únicamente 1. Odio. Fijaros que el odio también está entre paréntesis X, y en este caso no va a especificar un número, como hemos comentado con otras reglas, va a especificar pues, un tipo de miniatura en concreto. Pues bueno, una miniatura con esta regla especial va a poder repetir todas las tiradas para impactar fallidas contra la miniatura enemiga a la que odie, ¿vale? Es decir, si por ejemplo ponemos, me lo invento, odio enanos, ¿vale? Yo soy un elfo, por lo que sea tengo esta regla, odio enanos. Pues bueno, cuando esté pegándome con enanos, voy a poder repetir todas las tiradas para impactar, y no lo he dicho, importante, que sean hechas en combate. Es cuerpo a cuerpo. Hay ciertas miniaturas que odian a todo el mundo. Pues bueno, te lo va a poner entre paréntesis. Te va a poner odio, abro paréntesis, todos los enemigos. Entonces aquí no cabe duda. Horda. En su día comentamos que cada tipo de unidad tiene un límite a la hora de reclamar bonus por filas. Cuando una unidad o una miniatura tiene regla especial Horda, va a poder aumentar ese máximo de bonus por fila en 1. De manera que si yo por mi tipo de unidad solamente puedo beneficiarme de 3 filas para el bonus, para la resolución del combate, al ser Horda voy a tener 1 extra. La siguiente regla se puede traducir de muchas maneras. Se puede traducir pues bueno, como plataforma, como cesta, como castillo. Bueno, esto hace referencia a cierto tipo de miniaturas que no es muy frecuente. Es un sitio, al fin y al cabo, donde, digamos, están todas las miniaturas, la tripulación, en un monstruo, por ejemplo, o en un carro, ¿vale? Aquí no vamos a comentar mucho más, porque este tipo de cosas las detallaremos, como bien pone aquí, cuando hablemos de los tipos de la unidad, ¿vale? Cuando estemos hablando, pues eso, de monstruos, de carros y tal, ya hablaremos un poquito con más detalle de esta regla especial. Pero recordad que ahora en esta nueva versión del juego, en Warhammer The World, pues este tipo de características también están incluidas en las reglas especiales, y es por eso por lo cual lo estamos aquí comentando. Ignorar cobertura, pues bueno, aquí poco tenemos que decir, ¿vale? Ya sabéis que la cobertura es un penalizador a la hora de disparar, y en este caso las miniaturas con esta regla especial pues van a ignorar cualquier modificador causado por cobertura ligera o por cobertura pesada. Inmune a la psicología. En el vídeo pasado Juan nos explicó todo lo relacionado con la psicología. Lo tenéis en el vídeo anterior al final del todo. Si la mayor parte de las miniaturas de una unidad son inmunes a la psicología, la unidad pasará de manera automática el miedo, los chequeos de miedo, pánico y terror. Sin embargo, si la mayor parte de las miniaturas de la unidad con esta regla especial, la unidad no podrá
elegir huir como reacción a la carga. Es decir, tenemos por una parte algo importante que es superar chequeos de pánico, terror o miedo, pero por otra parte, como somos inmunes a la psicología, no vamos a poder huir como reacción a la carga. Esta regla especial no te hace inmune, y ojo con esta aclaración porque es muy importante, a cualquier chequeo, ¿vale? Como por ejemplo chequeos de liderazgo que se pueden llevar a cabo por otros motivos. Solamente miedo, pánico y terror. Impactos por carga. Cuando llevemos a cabo una carga vamos a poder dar estos impactos extra, siempre especificados en el paréntesis. Puede ser un número entero, un impacto, dos impactos, tres impactos, aunque en determinadas maneras puede ser una tirada de dado, es decir, un de 3, un de 6. ¿Cómo se llevan a cabo estos impactos por carga? Bien sencillo. Para que se den estos impactos hay unos requisitos. El primero es que tengas que haber movido 3 o más pulgadas durante el movimiento de carga y que entres en contacto peana con el enemigo. En ese momento, los impactos son ataques que se realizarán en el combate y se considerarán que siempre tienen iniciativa 10, independientemente de cualquier modificador. Es decir, iniciativa 10 es lo primero que se tira. Estos impactos impactan, mejor dicho, de manera automática usando el valor de fuerza sin modificar de la miniatura propia que esté causando los impactos por carga. Fijaros que los impactos por carga tienen ese requisito que hemos comentado previamente de la carga furiosa, ¿no? Que tienes que mover por lo menos 3 pulgadas o más, es decir, tienes que coger carrerilla para que esto se dé. Impetuoso. Durante su fase, mejor dicho, de declarar cargas, si una miniatura tiene regla de impetuoso y puede declarar una carga, deberá de superar un chequeo para poder decidir, es decir, tendrá que tirar un dado de 6 caras, con 1, 2 o 3 deberá declarar la carga, es decir, digamos que falla, pero si saca 4 más, podrá actuar con normalidad. Es decir, eres impetuoso, pero no es como la furia asesina. La furia asesina, fijaros que sí o sí, siempre y cuando tenga la regla, tiene que cargar siempre que pueda cargar. Y impetuoso, vamos a depender de esa tirada. 1, 2 y 3 cargamos, no tenemos otra opción. 4, 5, 6 podemos actuar con normalidad. Que eso puede ser decidir cargar o no cargar. Golpe letal. El golpe letal, lo primero que tenemos que tener claro es que únicamente hace efecto contra miniaturas que sean de tipo infantería y caballería. Cuando estemos luchando contra una de estas miniaturas, de estos tipos que hemos comentado, si obtenemos un resultado de 6 natural en la tirada para herir, habremos hecho un golpe letal. ¿Qué significa esto? Pues bueno, las miniaturas de infantería y caballería, tras sufrir un golpe letal, no van a poder realizar tiradas de salvación de tipo armadura o regeneración. Las únicas tiradas que van a poder llevar a cabo son las tiradas de salvación, las salvaciones especiales, las wards. Si la miniatura sufre una herida por un golpe letal, perderá automáticamente el resto de heridas que le queden. Los ataques que hieran automáticamente no podrán aplicar la regla especial de golpe letal. Objetivo grande. En el juego os encontraréis con miniaturas que son de dimensiones considerables, no son objetivos grandes. Tened en cuenta que no por el hecho de que una miniatura sea grande, no tiene por qué ser objetivo grande. Si no lo pone en su perfil, no se va a considerar objetivo grande. Los enemigos no sufrirán modificadores para impactar por cobertura ligera o parcial cuando disparen a una miniatura que sea objetivo grande. Es decir, si yo tengo cobertura contra un objetivo grande, no voy a sufrir penalizador, ni por cobertura ligera, ni por cobertura pesada o completa. Además, las miniaturas que estén disparando van a poder trazar una línea de visión contra una miniatura con esta regla sobre miniaturas que sean diferentes o que no tengan esta misma regla de objetivo grande. Por supuesto, esto también es aplicable viceversa. Los objetivos grandes pueden trazar líneas de visión a través de miniaturas que no tengan este tipo de regla. Levas. En el juego hay miniaturas que, bueno, pues no son muy duchas con el combate, son al fin y al cabo, pues bueno, levas, reclutas, y este tipo de miniaturas, siempre que se especifique en su perfil que tengan esta regla especial, no van a poder utilizar la presencia inspiradora del general, y tampoco van a poder utilizar la regla de mantener la posición del estandarte de batalla. No os preocupéis porque estas dos reglas las comentaremos en el próximo vídeo con más detalle. Además, las miniaturas aliadas, las unidades aliadas, no van a necesitar realizar chequeos de pánico cuando una unidad aliada
de tipo leva quede desmoralizada y huya desde un combate. Solitario. Hay algunos personajes del juego que tienen esta regla. Esta regla especifica que esta miniatura no va a poder ser el general de tu ejército. Además de esto, no va a poder entrar a formar parte dentro de una unidad que no tenga esta regla especial. Y dicho de otra manera, una unidad con esta regla especial no va a poder incluir un personaje que no tenga esta regla especial. Ataques mágicos. De los ataques mágicos poco tenemos que decir. Lo único que tiene que quedar claro es que una unidad que tenga esta regla especial en su perfil, los ataques hechos o causados por esa miniatura o con una regla que tenga, perdón, con un arma que tenga esa regla especial, se van a considerar ataques mágicos, ¿vale? Ya veremos más adelante la trascendencia que tiene el hecho de que unos ataques sean mágicos o no. Los conjuros se consideran que tienen la regla especial ataques mágicos, al fin y al cabo, así como los impactos causados por objetos mágicos. Resistencia mágica. Fijaros que aquí, entre paréntesis, ya tenemos un número en negativo. Bueno, pues cuando un enemigo realice un conjuro, un lanzamiento de un conjuro, de un hechizo, si lo está lanzando contra un objetivo o una unidad que tenga esta regla, va a tener que sufrir un penalizador negativo a la tirada, ¿vale? Por lo tanto, imaginemos, yo estoy lanzando un conjuro contra una unidad que tiene resistencia mágica -2, ¿vale? Por lo tanto, yo hago mi tirada de lanzamiento de conjuro y obtengo un 8 en los dados. Pues ese 8, que normal sería un 8 contra cualquier unidad, contra esa unidad en concreto va a suponer un -2, por lo tanto va a ser un 6. Esta regla especial, como a diferencia de otras, no es acumulativa, ¿vale? Siempre hay que usar el modificador más alto. Por lo tanto, si yo por lo que fuese en una unidad confluyen la regla especial resistencia a la magia -2 y la regla especial resistencia a la magia -1, en total no es resistencia a la magia -3. Cogeríamos el atributo mayor, que sería -2. Mercenarios. De manera habitual, los ejércitos del juego pueden incluir algunas unidades que no forman parte de la propia lista de ejército, ¿vale? Son mercenarios, son unidades que se añaden de otros sitios a tu propia lista. Bueno, los mercenarios ya hablaremos un poquito más en detalle cuando hablemos de otras cosas relacionadas con ellos en vídeos futuros, ¿vale? Sí que queremos decir, como bien pone aquí, que los mercenarios no pueden utilizar la presencia inspiradora del general de tu ejército. Además, tampoco van a poder utilizar la regla de mantener la posición del estandarte de batalla. Los mercenarios no pueden añadir a sus unidades personajes de una lista diferente a la suya. La traducción completa o correcta, mejor dicho, de esta regla especial tampoco me queda muy claro, ¿vale? Porque, pues bueno, manejadores de bestias, de monstruos, perdón, o señores de los monstruos, bueno, se puede traducir de muchas maneras. La correcta en castellano no sabría decirte cuál es. Vamos a entender un poquito el concepto. Hay ciertos monstruos que son pues muy grandes o muy salvajes que vienen acompañados de una serie de miniaturas que están, digamos, azuzándoles y orientándolos a que vayan a por el enemigo. Pues bueno, una miniatura, un monstruo, mejor dicho, con esta regla especial, es acompañado al campo de batalla con una o más miniaturas que son los que están, digamos, orientándolo o manejándolo. Durante el despliegue, estas miniaturas deben de estar colocadas adyacentes en base en contacto con el monstruo, es decir, tiene que estar tocando el monstruo. Pongamos el ejemplo, por ejemplo, de la Hidra o de Charybdis de los elfos oscuros, que se me ocurre así un poquito a bote pronto. Bueno, si estas miniaturas que cuidan de los monstruos bloquean en algún momento determinado el movimiento o la línea de visión del monstruo, lo que hay que hacer es apartarlos. Es decir, a la hora de mover o de trazar líneas de visión, no molestan al propio monstruo. En el combate, cada una de estas miniaturas añaden sus ataques a los del propio monstruo. Si el monstruo sufre una herida y no es salvada, hay que lanzar un D6. De 1 a 4, el monstruo perderá una herida. Y de 5 a 6, es decir, 5 más, el propio conductor del monstruo o el señor del monstruo es quien sufre la herida en vez del monstruo. Si el monstruo se retira como baja del campo de batalla, también haremos lo mismo con estas miniaturas. Fijaros que al fin y al cabo lo que están haciendo es servirle, por decirlo de alguna manera, de escudo, ¿no? Para sufrir heridas a los monstruos. Asesino de monstruos. Esta regla es prácticamente lo mismo, para que nos entendamos, que el golpe letal. Acordaros que en el golpe letal comentamos que para que surja efecto un golpe letal, para que funcione,
El objetivo del golpe tiene que ser de tipo infantería o caballería. Pues bueno, fijaros aquí que esto cambia, ¿vale? Es decir, los enemigos, las miniaturas enemigas, tienen que ser de tipo monstruos, ¿vale? Fijaros que, como bien dice la palabra, es asesino de monstruos. Es una especie de golpe letal específico para las miniaturas que son de tipo monstruo. Por lo tanto, a la hora de aplicarlo es lo mismo. No se va a permitir salvaciones por armadura ni tiradas de regeneración. Sí que podremos llevar a cabo las tiradas de salvación especial, y si una miniatura sufre una herida de este tipo al tirar un 6 natural en la tirada para herir, perderá el resto de heridas que le queden. Fijaros que haciendo una única herida podríamos ser capaces de matar a un monstruo siempre y cuando no lo salve con una tirada de salvación especial. Y más de lo mismo, pasa exactamente lo mismo que ocurría con el golpe letal. Cuando estemos hablando, o llevando a cabo, mejor dicho, ataques que hieran automáticamente, no podremos aplicar la regla especial de asesino de monstruos. Bueno, pues tomo aquí un poco el relevo a Vicente, ¿vale? Y vamos a continuar con la regla que se llamaría tripulación o grupo heterogéneo. Te dice que hay unidades que tienen esta regla y dentro de la unidad normal siempre tenemos a nuestras miniaturas equipadas con las mismas armas y mismas armaduras, pero hay unidades que no son así. Y podemos tener dentro de la misma unidad miniaturas con un tipo de arma u otro o distintos valores de armadura. Te especifica que en la propia lista de ejército te explicará las reglas para, digamos, equipar y la composición de esta unidad. Tenemos tres diferentes aspectos. Uno es las diferentes armas, y es que dentro de la fila que está luchando en la unidad que tenga esta regla, puede contener miniaturas con armas diferentes. Pues nada, muy sencillo. En este caso, siguiendo el orden de iniciativa, realizaremos tiradas distintas por cada tipo de arma. Podemos agrupar, por ejemplo, si nuestro orcos negros tiene armas a 2 manos, pues tirar esas armas a 2 manos todas juntas. Y si tiene otras opciones que llevan un arma de mano adicional, pues tirar esas en otro grupo de dados, en cada una en su orden de iniciativa. También podemos tener diferentes armaduras. El mismo ejemplo, por ejemplo, los orcos negros, podemos tener nuestros orcos negros con la armadura de placas normal que salvarían a 4, o algunos de ellos pueden llevar escudos, con lo cual salvarían a 3. Y nada, nos dice que de normal tenemos que elegir el valor por armadura del grupo que tengamos mayor número de miniaturas. Por ejemplo, si tenemos 12 miniaturas con una salvación de 3 y 8 con una salvación de 4, pues iremos salvando con la salvación de 3 en este caso. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se quitan las bajas? Que es el último punto que nos indica aquí dentro de esta regla. Muy sencillo. Dos situaciones. Contra disparos vamos a intentar quitar nuestras bajas de forma equitativa entre los diferentes tipos de miniaturas que tengamos equipadas en la unidad, ¿vale? Y en el caso de combate, pues obviamente las bajas serán quitadas de la fila que está directamente en combate, ¿vale? De la fighting rank, que se llama en inglés. En ese caso, bueno, luego como siempre lo completaremos y las miniaturas que están detrás harán un paso al frente para rellenar los huecos que se generen después de quitar las bajas. Y disparar. Pues nada, un arma que tenga esta regla va a poder ser utilizada en la fase de disparo, incluso aunque la miniatura que la lleva haya marchado. Ojo, porque el nombre es bastante poco intuitivo, ¿vale? Hacemos aquí un pequeño paréntesis porque la regla podría haberse llamado marchar y disparar, ¿vale? Y sería mucho más intuitiva, porque parece ser que te indica que con un movimiento normal no podrás disparar, pero no. Recuerda que si tú mueves normal vas a poder disparar, pero con un -1, pero si marchas no. Y esta regla te habilita que si marchas puedas disparar. Mover o disparar. Pues un poco contrapuesta a la regla anterior. Y es que un arma con esta regla no podrá utilizarse en la fase de disparo si la miniatura que la lleve ha movido por cualquier razón. Y nos incluye reagruparnos o hacer una reforma, ¿vale? Con lo cual es todo lo contrario. Aquí, si nos movemos por cualquier motivo, ya no podemos disparar. Mover a través de cobertura. Las miniaturas con esta regla no sufrirán ningún tipo de penalizador a su movimiento cuando se muevan sobre terreno difícil o terreno peligroso. Además, las miniaturas podrán repetir los unos que saquen en los chequeos de terreno peligroso, aumentando mucho su supervivencia ante ese tipo de terrenos. Disparo múltiples X. Un arma con esta regla permite que hagamos un solo disparo o un número de disparos igual al valor entre paréntesis, ¿vale? Que es la X.
En caso de que disparemos disparos múltiples, es importante saber que tendremos un -1 a nuestras tiradas para impactar. En el caso de que sea una unidad la que tenga un arma con esta regla, todas las miniaturas de la unidad tendrán que elegir entre hacer un único disparo sin el penalizador o realizar los disparos múltiples con el penalizador que acabamos de comentar. Cuando los disparos múltiples son generados por un dado, imagináis que pone disparos múltiples 1 de 3, tendremos que lanzar esa tirada por cada una de las miniaturas de la unidad. Heridas múltiples X. Por cada herida no salvada que inflijamos con un ataque con esta regla especial, ese número de heridas es multiplicado por el valor que viene indicado entre paréntesis. Por ejemplo, si pone que tenemos heridas múltiples 2, cada herida que causemos a nuestro rival hará que sean 2 heridas cada una. En el caso, igual que la regla anterior, que el valor sea un dado al azar, un D3, un D6, tendremos que tirar ese dado por cada herida múltiple que consigamos infligir a nuestro rival. Luego nos viene una nota en la que nos indica que este tipo de heridas, en el caso de la regla Overkill, ¿vale?, que utilizamos en los desafíos para calcular la resolución del combate, cuentan todas las heridas. Recordad que esto es máximo de +5. Y este tipo de heridas que sobran, ¿vale?, en un combate, en un arrasamiento, lo que sea, no pueden dividirse sobre otras miniaturas. Es decir, imaginaos que tenemos un arma que causa heridas múltiples 2. Si conseguimos causar 2 heridas no salvadas a una unidad de miniatura de 3 heridas, pues realmente con 2 son 4 heridas, nos sobraría una. Esa herida que nos sobra no va a otra miniatura de la unidad rival, sino que digamos que se pierde. Formación abierta. Nada, chicos, si veis esta regla, básicamente nos dice que nos tenemos que ir a la página 182, y aunque realmente lo comentaremos en el próximo vídeo, voy a haceros aquí ya un pequeño resumen de lo que supone tener esta regla. Básicamente, este tipo de formación es una formación que podemos tener en el perfil de nuestras unidades y nos aporta que somos muy maniobrables, ¿vale? Tenemos que mantener la formación de forma correcta, como si fuera una formación cerrada, ¿vale?, completando las filas igual que siempre, pero nos da un par de reglas diferentes. Y es giro rápido, en inglés quick turn. Y es que después de mover, ¿vale?, si no ha movido, marchado o huido, esta unidad podrá hacer un pivote gratis sobre su centro de hasta 90 grados, ¿vale? Lo cual está muy bien, ¿vale? Vamos a poder maniobrar mucho. Y filas dispersas, o en inglés dispersed ranks, y es que las unidades que tengan formación abierta no quedarán disrupted, ¿vale?, por cruzar terreno difícil o peligroso, con lo cual no tendremos esos negativos que ya explicamos en vídeos anteriores. Igual que las unidades con formación cerrada pueden estar en formación de combate o podrían colocarse en formación de columna, ¿vale? Pero eso ya lo hemos repasado y en el siguiente vídeo volveremos a ahondar en este tema. Ataques envenenados, ¿vale? Una miniatura que tenga esta regla, cuando tenga un 6 natural, recuerda que natural significa que no es con modificadores, a la tirada de impactar, conseguirá herir de forma automática. Digamos que nos saltamos la tirada para herir a nuestro rival. Es importante saber que si tenemos esta regla, la podemos utilizar tanto en disparo como en combate. Pero que si tenemos hechizos, pues obviamente nuestros hechizos no van a estar envenenados. Al igual que los ataques realizados con armas mágicas. Otra nota que nos indican aquí es que si por lo que sea la tirada para impactar es de 7 o más, o tenemos algún tipo de arma que inflige impactos automáticos, esta regla no se podrá utilizar. Por ejemplo, si vamos a disparar y los negativos modificadores a nuestro disparo hacen que impactemos a 8 o a 7, pues esta regla ya no puede surgir efecto. Aparatoso o pesado. Muy sencillo. Un arma con esta regla implica que cuando nos movamos vamos a tener un -2 para impactar en vez del habitual -1. Disparo rápido. Un arma con esta regla no sufrirá el habitual -1 para impactar cuando movamos y disparemos con ese arma. Además, una unidad que lleve este tipo de armas podrá aguantar y disparar como reacción a la carga independientemente de lo cercana que esté la unidad que carga. Recordad que de normal, cuando aguantamos y disparamos,
No podemos hacerlo si la unidad atacante nos carga desde una distancia igual o menor a su movimiento, porque digamos que no nos da tiempo a reaccionar. Pues con este tipo de armas sí podemos hacerlo. Grito de reagrupamiento. Durante nuestra subfase de mando en nuestro turno, si el personaje que tiene esta regla no está trabado en combate, podrá elegir una unidad de nuestro ejército amiga que esté huyendo y esté obviamente en su rango de mando. La unidad que haya sido elegida por estabilidad realizará inmediatamente un chequeo de reagrupamiento. Y la gracia de esta regla es que si el chequeo lo fallamos, podremos repetir esta tirada de forma normal durante la fase de reagrupamiento. Con lo cual básicamente es darle una segunda oportunidad a reagruparse a una unidad que esté huyendo. Ataques aleatorios. Las miniaturas con esta regla no van a tener un valor fijo de ataques en sus características de su perfil. En vez de eso, de normal nos pondrá que hagamos una tirada. Aquí nos pone el ejemplo de un D3 más 1, ¿vale? Cada vez que una miniatura con esta regla ataque en combate, tendremos que hacer la tirada que nos indique el perfil y esta regla, ¿vale? Para determinar cuántos ataques hacemos. Y luego ya tirar en pactar de forma habitual. Si tenemos en nuestro combate varias miniaturas con esta regla, tendremos que hacer esa tirada por separado por cada una de las miniaturas, a no ser que se especifique lo contrario. Movimiento aleatorio. Parecido al anterior, y es que si tenemos miniaturas con esta regla especial, veremos que en su valor de movimiento tenemos que hagamos una tirada. Por ejemplo, 2 dados de 6, ¿vale? Y eso va a determinar cuánto nos tenemos que mover. Y además tenemos que movernos ese movimiento total, ¿vale? Porque dice que tienes que moverlo. Las miniaturas con esta regla es importante que se mueven durante la subfase de movimientos obligatorios. No pueden marchar ni declarar cargas. Y lo único que pueden hacer durante ese movimiento que viene determinado por la tirada, ¿vale? Imaginaos que hemos tirado esos dados de 6 y hemos sacado un 10, con esas 10 pulgadas, solo podemos hacer pivotes y cambiar la dirección, pero no podemos realizar ningún otro tipo de maniobras. Si con esa tirada de movimiento llegamos en contacto con una unidad enemiga, se considera, ¿vale? O que está huyendo, se considera que has cargado. Es muy importante que las unidades enemigas que sufran ese tipo de contacto ante un enemigo con movimiento aleatorio no podrán hacer nada más que aguantar la carga. Ni podrán aguantar y disparar, ni podrán huir, ni nada. Tienes que aguantarla. Importante como siempre cuando pasa y hay varias unidades o miniaturas dentro de la unidad con esta regla. Y es que en este caso tiramos la tirada por toda la unidad. Pues imaginaos que tenemos una unidad de garrapatos, saltarines o lo que sea que mueve con ese tipo de movimiento. No hay que tirar una vez por cada uno de los garrapatos saltarines, sino que toda la unidad hará la tirada y la unidad entera mueve esa distancia. Pero ¿qué pasa si por lo que sea tenemos dos valores distintos de movimiento? Imaginaos que tenemos dentro de la unidad algo que mueve 3 de 6 y le unimos un personaje, yo que sé, que mueve 2 de 6. Pues en ese caso haremos ambas tiradas por separado y moverá la menor de ellas. Regeneración, entre paréntesis, X+. Una miniatura que tenga esta regla es como que tenga otro tipo de salvación, ¿vale? Una salvación por regeneración. Este valor de regeneración, ¿vale? Para salvar, viene indicado entre el valor entre paréntesis, ¿vale? Imaginaos que pone 5+, pues tenemos una tirada ahí de regeneración a 5+. Este valor nunca puede ser modificado por el poder de penetración de las armas, ¿vale? Y se realiza después de las posibles salvaciones por armadura y de salvación especial que tengamos. Es muy importante que esta, digamos, tercer intento de salvación, en el caso que tengamos las otras, ¿vale? O este último intento de salvación por regeneración, las heridas que consigamos salvar sí que cuentan para la resolución del combate. Imaginaos que por lo que sea nos atacan, 5 ataques nos hieren a nuestros esqueletos, hacemos la salvación por armadura, salvamos 2 y de los otros 3 que nos quedan intentamos una regeneración a 6 y salvamos 1 más. Pues aunque realmente mueren 2 esqueletos, a nivel de efectos de combate y resolución en cuanto a heridas, serían 3 las que han entrado. Una nota que nos dejan aquí es que normal nos fijemos que las unidades que tienen esta regla suelen ser o inflamables o suelen tener la regla que veremos al final, en las que también son vulnerables contra ataques mágicos. Unidad regimental.
Bueno, ya os ha comentado Vicente cuando ha comentado la regla de destacamento, que esto viene descrito en la página 282, y como es una cosita más densa e importante y que llegado el momento queremos enseñaros con ejemplos, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y esto, como es una cosa bastante diferente, la veremos más adelante. Requiere 2 manos, una miniatura que tenga esta regla no puede en principio llevar un escudo a la vez que utiliza un arma con este tipo de regla, ¿vale? Durante la fase de combate. Por ejemplo, no puedes llevar 2 armas de mano y un escudo cuando ataques, ¿vale? Y utilizar las reglas de ambos. Sin embargo, si tuvieras un escudo y un arma con esta regla, sí que puedes beneficiarte del escudo contra ataques de disparo o ataques mágicos que se realicen en otras fases del juego. Movimiento de reserva. Si una unidad que tenga esta regla no ha cargado, marchado o huido durante la fase de movimiento, ¿vale?, podrá hacer este movimiento de reserva al final de la fase de disparo, después de que todos los disparos hayan sido resueltos. Una unidad con esta regla básicamente realizará un movimiento básico y podrá maniobrar de forma normal. Sin embargo, no podrá marchar. Básicamente es un movimiento extra después de disparar. Para resumirlo, dejarlo más claro. Exploradores. Unidades con esta regla pueden ser desplegadas después de que todas las otras unidades de ambos ejércitos sean desplegadas. No es obligatorio, pero tenemos esta opción. Y en el caso de que lo elijamos, podemos desplegar en cualquier punto del campo de batalla, incluso fuera de nuestra zona de despliegue, pero siempre a más de 12 pulgadas de cualquier unidad enemiga. Las unidades desplegadas de esta manera no podrán declarar una carga durante el primer turno. Si ambos ejércitos contienen unidades con esta regla, deberán hacer una tirada de desempate para determinar qué jugador empieza a desplegar una unidad de tipo explorador primero. Y luego los jugadores irán alternando hasta terminar de desplegar todas sus unidades. Muro de escudos. Una vez por partida, en un turno en el que haya sido cargado con la unidad que tiene esta regla y esta unidad tenga una formación cerrada en ese momento y esté equipada con escudos, podrá ceder terreno en vez de retroceder o huir en buen orden, ¿vale? Nos permite que un combate que hemos perdido y nos tocaría hacer esa tirada de 2 de 6 descartando el lado más bajo, lo cambiemos por ceder terreno y nos enroquemos en nuestra posición. Hostigadores. Bueno, pues este es un tipo de formación que podemos adoptar si nuestras unidades tienen esta regla y nos dice que esta va descrita en la página 184. Al igual que he hecho con formación abierta, voy a describiros muy rápidamente los fundamentos de este tipo de formación, pero lo veremos más a fondo en el próximo vídeo. Básicamente, las unidades que son de tipo hostigador, en vez de ir las unidades y las miniaturas pegadas formando filas, van a poder estar desplegadas de forma abierta, siempre estando todas a 1 pulgada de otra miniatura de la unidad, ¿vale? En principio son unidades que tienen un arco de visión de 360, podrán moverse de forma normal siempre que ninguna miniatura mueva más de ese movimiento. Cuando disparan hay que tener en cuenta de que, al igual que unidades de disparo normal, pueden generar coberturas entre ellas y cuando les disparan van a tener un -1 para impactar si tienen una potencia de 1 las miniaturas. Es decir, la infantería de potencia 1 sí que tendrá -1 a ser impactada cuando le disparen, la caballería, por ejemplo, ya no lo sería. Causan pánico de forma normal. En combate es importante que no tienen bonos por filas y no se pueden ver nunca disrupted, ¿vale? Y sí que es importante que cuando están en un combate, como va a tener que hacer ya, digamos, una formación de unir nuestras peanas, sí que pueden generar flancos y retaguardias cuando les carguen. Porque normal, como son miniaturas sin encaramiento y una visión de 360, si una unidad les carga, nunca les va a generar una carga por el flanco si no hubieran estado ya trabadas, ¿vale? Pero bueno, luego viene una serie de situaciones raras, como explicar a fondo qué pasa cuando estas unidades tipo hostigador cargan, son cargadas, o incluso si se cargan 2 unidades diferentes de hostigadores, que lo veremos más a fondo en el próximo vídeo. Golpetazo, entre paréntesis X, o como siempre, esa X y el número entre paréntesis indica cuántos ataques genera este golpetazo, ¿vale? Y muchas veces, pues viene determinado como otras veces por un dado, puede poner que sea un D6, ¿vale? ¿Cómo se resuelve este golpetazo, este tipo de ataque? Pues este ataque
solo se realiza si estamos obviamente en contacto, porque digamos que golpeamos en combate a nuestro rival, ¿vale? Solo estamos directamente en combate con un enemigo, y son ataques que se realizan en el paso de iniciativa 1, ¿vale? Independientemente de otros modificadores. Son impactos automáticos, nos saltamos la tirada para impactar y se resuelven con nuestro valor de fuerza sin modificar, ¿vale? El valor de fuerza que venga determinado en nuestro perfil. Aquí hago un pequeño paréntesis y una cosa, por ejemplo, que a mí me pasó en la primera partida que jugué, es que, como veremos en el siguiente vídeo, los Behemoths tienen otra regla que aplican estos ataques con una AP-2, siempre que no lo hagan contra otro tipo de monstruos. Pero esto no viene indicado aquí, es una cosa que a mí me gustaría que hubieran puesto aquí y bien indicado cuando hablemos de los Behemoths. Golpear primero. Durante la fase de combate, una miniatura con esta regla, que se trabaja en combate, verá mejorada su iniciativa a un valor de 10, antes de aplicar cualquier tipo de modificador. Si por algún motivo tenemos esta regla y también la de atacar último, pues obviamente se anulan entre ellas. Golpear último. Bueno, pues un poco lo contrario antes. Durante la fase de combate, una miniatura que tenga esta regla en su perfil o una de sus armas, verá reducido su atributo de iniciativa a 1. También antes de cualquier tipo de modificador, ¿vale? Si tenemos, igual que antes, la regla de golpear primero, pues estas reglas se anulan. Tozudo. La primera vez que esta unidad requiera tener que hacer un chequeo de desmovilización, podrá elegir automáticamente haber obtenido el resultado de retroceder o huir en buen orden. Incluso aunque la unidad que le ha ganado el combate le doble en potencia de unidad. Porque recuerda que siempre que pasa eso, el único resultado posible cuando tenemos el combate es el de huir. Nos indica luego que una unidad que no tenga esta regla no se vuelve tozuda porque se une a un personaje que tenga la regla. A la vez que un personaje que no tenga esta regla, si se une a una unidad que sí que la tenga, tampoco se consideran tozudos. Con lo cual, si unes un personaje y una unidad y quieres tener esta regla, ambos deben ser tozudos. Estupidez. Salvo que esté trabada en combate, una unidad que tenga esta regla tendrá que hacer un chequeo de estupidez al principio del turno, ¿vale? En esa subfase al principio del turno. Se realizará con su propio liderazgo y si falla ocurre lo siguiente. La unidad se tendrá que mover durante la fase de movimientos obligatorios, se moverá en línea recta sin realizar ningún tipo de giro o maniobra, ¿vale? Y no podrá marchar ni declarar una carga. Una cosa importante es que si una unidad que esté montada, la unidad, digamos, la montura tiene esta regla o al revés, la unidad se considera que es estúpida, que dice que la estupidez es contagiosa. Zancada veloz. Una unidad que tenga esta regla ve incrementado su rango máximo de carga en 3 pulgadas. Además, cuando realice una carga, huya o realice una persecución, aplicará al resultado de la tirada un dado de 6 adicional. Con lo cual, esas unidades van a cargar muy lejos, van a poder perseguirte y cazarte casi seguro, y cuando huyan es difícil que las pilles. Terror. Las miniaturas con esta regla, ¿vale? Pues causan terror. Y es importante destacar que cuando tú causas terror, también causas miedo. Con lo cual, lo que os ha explicado Vicente, la regla de miedo, también lo aplicará una regla que cause terror. Pero tenemos una serie de cosas adicionales. Y es que cuando una unidad que causa terror declara una carga, la unidad que recibe la carga debe hacer un chequeo de liderazgo. Si lo falla, debe huir. Si lo consigue pasar el chequeo, ya podrá reaccionar a la carga de forma habitual. Segundo punto, y es que si el bando ganador de un combate contiene al menos una miniatura que cause terror, el bando perdedor tendrá un -1, ¿vale? Como modificador a su chequeo de liderazgo. Es decir, si estamos cargando con nuestros funerarios y en ese grupo está un coloso necrolítico que causa terror, un dragón, pues el rival realizará el chequeo con un -1 para ver si se desmoraliza. Luego nos indica, y es importante, que al igual que las miniaturas que causan miedo son inmunes al miedo, si tú causas terror, eres inmune al miedo y al terror. Y que si una unidad no causa terror, pero por lo que sea, se une un personaje que sí que lo causa, esa inmunidad no la vamos a tener. Árbol va. Nada, simplemente es que cuando una miniatura con esta regla vea sus heridas reducidas a 0, tendremos que hacer una tirada de desempate con nuestro rival. Y el ganador de esa tirada elegirá
entre el frontal, uno de sus flancos o la retaguardia para que esa miniatura caiga. Las unidades que se encuentren en el arco elegido para esa caída y en contacto con esa miniatura se llevarán en ese momento un de 6 impactos automáticos, usando la fuerza de la miniatura que tiene esta regla y con una penetración de -1. Después de que el ataque sea resuelto, quitamos la mitad del juego. Básicamente es cuando un gigante o un hombre árbol o una cosa así se muere, hay riesgo de que caiga sobre nuestras propias tropas o las del rival y les causen bajas. Indesmoralizable. Una unidad con esta regla, cuando pierda un combate, nunca tendrá que hacer un chequeo de desmoralización de forma habitual, ¿vale? En ese caso se considerará que ha obtenido el resultado de ceder terreno, con lo cual la unidad echará 2 pulgaditas para atrás y ya está. Es importante que los personajes que no tengan esta regla no pueden unirse a unidades que sí que la tengan. Inestable. Una unidad con esta regla, cuando pierda un combate, perderá heridas adicionales. Y es que perderá una herida adicional por cada punto por el que haya perdido en la resolución del combate. Esas heridas se resuelven después del combate y no tienen valor a la hora de terminar el chequeo de desmoralización, ¿vale? Ni el ganador. Si una unidad contiene esta regla, ¿vale? Y personajes en ella, hay que distribuir, digamos, las heridas de una en una. Lógicamente en este caso es que primero van a morir las miniaturas de una herida y luego tenemos que ir distribuyendo de forma equitativa entre nuestros personajes, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos unidad de esqueletos que tiene esta regla, quedan 5 esqueletos y tenemos 2 personajes en ella, tenemos un rey y un portaestandarte o un necrotecto, pues si nos meten 7 heridas, tenemos que primero distribuir una herida a los 5 esqueletos que nos quedan, quitándolos de la mesa, y luego las 2 restantes, por ejemplo, no se van directamente al necrotecto o al porta, sino que le colocamos una a ese personaje y luego otra al rey. Vanguardia. Después del despliegue, unidades que tengan esta regla podrán hacer un movimiento de vanguardia. Este movimiento de vanguardia implica realizar un movimiento básico que no sea una maniobra o una marcha, ¿vale? Que será realizado antes de empezar el juego y después del despliegue. Si ambos ejércitos contienen unidades de ese tipo, hay que hacer la típica tirada de desempate para ir moviendo de uno en uno cada una de las unidades de forma alterna, ¿vale? Hasta que todas las unidades con esa regla se hayan movido. Veterano. Una regla muy sencilla, y es que si la mayoría de las miniaturas de nuestra unidad tienen esta regla, podrán repetir cualquier chequeo de liderazgo, andanada o fuego en volea. Cuando una unidad con esta regla especial haga un disparo, la mitad de las miniaturas de cada fila, aparte de la primera fila o las 2 delanteras si está en una colina, pueden disparar. Y esto se hace redondeando hacia arriba contando las miniaturas que aplican esta regla, ¿vale? Es importante que una unidad no puede realizar ese tipo de disparo si se ha movido por cualquier motivo, ha girado o hace un aguantar y disparar como reacción a la carga, ¿vale? Es importante también que las miniaturas de filas traseras utilizan la visión de la fila frontal al hacer este disparo. ¿Pero qué significa esto a nivel de juego? Hacemos un ejemplo rápido contándolo porque suena un poco lioso. Imaginaos una unidad que no está en una colina, que de arqueros de 5×2, de normal solo dispararían los 5 frontales porque la segunda fila en principio no puede disparar. Si tenemos esta regla, la mitad de las miniaturas, aparte de la primera línea, podrán disparar redondeando hacia arriba. Con lo cual, de las 5 que nos quedan, 3 van a poder disparar. Imaginaos que en vez de 5×2 es una de 20 arqueros, ¿vale? En 5×4. Los 5 de adelante disparan y los 15 de atrás, la mitad redondeando hacia arriba, que son 8, van a poder disparar. Con lo cual, 5 más 8, podremos hacer 13 tiros con esa unidad de 20 arqueros. Y lo que pone entre paréntesis al principio, recordad que si estamos en una colina, la segunda fila dispara completa, ¿vale? Con lo cual, esta regla se aplicaría a partir de la tercera fila que tengamos. Partida de guerra. Salvo que una unidad con esta regla esté huyendo, ¿vale? Esta unidad va a tener un modificador positivo a su atributo de liderazgo, igual al número de filas que tengamos en la unidad, ¿vale? Al bono por filas, hasta un máximo de 10. Por ejemplo, la unidad de 5×4, que tenemos 3 filas en principio, ¿vale? Tendríamos S más 3, porque también hay que tener en cuenta que eso se acumula con la regla horda, si fuera una unidad de goblins, por ejemplo. Si no tenemos el bono, recordad que una infantería normal solo tiene un bono de más 2, ¿vale? Con lo cual es importante que esto cuenta
el bono por filas y se puede acumular con horda, ¿vale? Que esto no viene escrito aquí, pero os lo dejo yo por aquí. Además, es importante que este bonificador no puede utilizarse si intentemos hacer un chequeo de contenerse, ¿vale? Un restraint test, que recordad que es ese chequeo que hacemos cuando intentamos no perseguir a la unidad que huye y quedarnos quietos y reformar. Adicionalmente, si la mayoría de los modelos o miniaturas de la unidad tienen esta regla, podemos repetir los chequeos de carga, con lo cual aquí fijaos que tenemos dos cosas positivas, el bono al liderazgo y la opción de repetir cargas. Luego nos dice una nota que en el caso de tener distintos tipos de liderazgo y que se vayan beneficiando o no de la regla, siempre podemos utilizar el valor más alto, obviamente. Y para terminar, tenemos la regla nacidos de la disformidad. Una miniatura con esta regla no puede utilizar su regla de regeneración contra heridas que sean por ataques mágicos, ¿vale? Digamos que los ataques mágicos han una regeneración de las unidades con esta regla. Adicionalmente, personajes que no tengan esta regla no pueden unirse a unidades que sí que la tengan. Bueno, pues aquí tenéis todas las reglas especiales detalladas. Recordad que en la descripción del vídeo las tenéis todas enumeradas, de manera que dándole clic a cualquiera de ellas podéis volver a repasar la regla que os haya quedado alguna duda. En el próximo vídeo, la verdad es que el próximo vídeo va a ser un poco popurrí, porque vamos a hablar vamos a seguir hablando de las reglas avanzadas, pero vamos a profundizar en otras cosas como por ejemplo las formaciones poco habituales, como la formación abierta o los hostigadores. También hablaremos del grupo de mando, hablaremos de los personajes, detallaremos un poquito más todos los tipos de unidad que hay en el juego y también hablaremos de cosas así más específicas como las máquinas de guerra y muchas otras cosas más. Nada chicos, esperamos que os haya sido útil el vídeo. Si os gusta, ya sabéis, les podéis dar a like y compartir y nos vemos próximamente con el siguiente tutorial. Hasta luego.